Hola amigos, hoy vamos a hablar de estas maravillosas máquinas que, bueno, a día de hoy creo que otra vez se han puesto de moda. La gente se ha dado cuenta de que es un dispositivo de audio muy bueno y sobre todo el encanto que tiene tener una máquina de esta y utilizarla. En 1935 nace el primer dispositivo de cinta magnética en la Feria de la Radio en Alemania. Lo presenta el fabricante AEG y el modelo era el K1. Bueno, no eran como estos aparatos tan avanzados, era un sistema de cinta muy básico, muy rudimentario, y sobre todo en aquella época se solía utilizar en emisoras de radio, o bien para grabar locuciones o para grabar cintas con un sonido, bueno, no era muy aceptable, pero es lo que había en aquellos años. Es cierto que a partir de 1960 estas máquinas se convierten en una revolución para la grabación y la reproducción de sonido en estéreo. En 1960 estas máquinas empezaron a utilizarse sobre todo en los estudios de grabación. Allí podían grabar hasta 16 pistas en una cinta y después a partir de esas 16 grabaciones, entre comillas, se podían hacer 1000 mezclas y 1000 modificaciones en la estructura de la grabación. A día de hoy estas máquinas, bueno, al estar de moda, pues el precio, como es normal, ha subido. Es una máquina como esta, una Revo, que antes podía costar 300, 400, 500 euros, bueno, a día de hoy casi duplica el precio. Y si ya hablamos de primera línea como la Studer, la 810, bueno, estamos hablando de 4, 5, 6 mil euros. Yo creo que estos ya son precios desorbitados. Aquí os voy a dar varios consejos a la hora de adquirir una máquina de esta, porque adquirir una máquina de esta no es cualquier cosa. Aquí el problema que hay, que podemos tener un aspecto físico formidable, como todas estas máquinas que veis tienen un aspecto muy impoluto, porque normalmente la persona que tiene una máquina de estas la cuida bastante bien, pero claro, el cuidado interior nadie lo puede hacer porque eso lleva un desgaste de componentes, de piezas mecánicas, y por muy bien que esté físicamente, el deterioro está en el interior. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se compra una máquina de estas, sobre todo con los precios de hoy día. Os voy a dar una serie de consejos a la hora de comprar una máquina de estas y qué elementos hay que mirar para saber si una máquina tiene mucho rodaje o no. Todo esto es relativo, porque una máquina de estas yo os puedo comentar qué elementos exteriores a nivel usuario hay que mirar, pero esto no garantiza que la máquina esté muy bien o muy mal. Pero bueno, ya nos podemos hacer una idea de los cuidados que ha tenido y sobre todo el desgaste mecánico, sobre todo, que pudiera tener una máquina de esta. Otra cosa muy importante que os quiero comentar es el tema de la restauración. Restaurar una máquina de esta no es cualquier cosa. Normalmente se habla de cambiar condensador electrolítico, con esto se arregla todo. Esto le hacemos un recac y ya está todo solucionado. No, aquí no funciona esto. Para mí, que reparo y restauro muchísimas, el cambiar condensador electrolítico, digamos que para mí es la parte más fácil. Eso cualquier electrónico puede realizarlo. Aquí el problema está
en la calibración de la mecánica y sobre todo en la calibración de los ajustes o parámetros de funcionamiento. Ahí está el secreto de estas máquinas. De ello va a depender que tengamos un funcionamiento perfecto y una calidad de sonido excepcional. De la otra forma, pues se le cambiarán los condensadores, pagaréis una cantidad determinada y el aparato no irá fino, porque es que no puede ir fino. Estos aparatos tienen un desgaste brutal. Después de tantos años de vida, tienen un desgaste muy importante en sus piezas mecánicas. Esto para los técnicos es un calentamiento de cabeza enorme, porque muchos de estos elementos, material nuevo no hay, no existe. Y si hay algo, puede ser copias y copias malas, que no funcionan bien. Aquí cuando se calibra un sistema mecánico ocurre una cosa, que hay que calibrarlo casi todo, porque cuando yo calibro, por ejemplo, el freno de tensión de cinta, al ajustar este por defecto ya me está fallando. Cuando yo ajusto los tensores de cinta me están fallando. En definitiva, sinceramente, es un calentamiento de cabeza, muchas horas de trabajo, pero si no se hacen todos estos ajustes precisos, el aparato no irá fino como debe de ir. Vamos a ver varios magnetófonos de carrete. Yo creo que son los más usuales. En el mercado existe una variedad inmensa, pero más o menos lo que estoy mostrando aquí es lo que es el día a día del usuario de a pie y son aparatos que a día de hoy están dentro de un rango de precio medio aceptable. Otro factor que hay que tener en cuenta cuando se tiene aparatos de este tipo son las cintas. Muy importante, de ello va a depender el 50% de la calidad de la grabación. Cintas como esta en el mercado hay bastante, hay fabricantes actuales que fabrican estas cintas, no tienen la misma calidad que las que tenían hace 20 años, eso lo puedo asegurar, diga quien lo diga. Las cintas de hoy no tienen la misma calidad que las que tenían antes, o tenemos que pagar una cantidad bastante importante para tener una cinta de nueva construcción con una calidad inmejorable. Cuando se compra una cinta antigua para grabar, hay que ver, no podemos ver o no podemos intuir en las condiciones de conservación de la cinta. Estas cintas tienen un deterioro importante, sobre todo con los cambios climáticos. Esta cinta no se puede tener en cualquier lugar donde le dé el sol, donde estén expuestas a la intemperie. Esto tiene que estar todo cerrado y a una temperatura ambiente óptima. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar cintas antiguas para uso en grabación. Cintas muy buenas puede ser la Maxell o la Bass, son cintas sinceramente bastante buenas. La Ampeg también es una cinta bastante buena. Os recomiendo que no compréis marcas de estas raras o que no la conoce ni Dios, pero ya os digo que tener una cinta adecuada y de calidad es primordial para una buena grabación. Otra cosa muy importante que se habla hoy día mucho es la calidad del sonido que me ofrecen estas máquinas. Yo entiendo que cada uno, como se suele decir, tira para su lado, pero yo, si os hablo desde el punto de vista técnico, para mí no hay mejor sonido o peor sonido. Todo sonido es respetable y todo dispositivo de reproducción o de grabación es respetable. Estas máquinas
sinceramente tienen un sonido muy bueno, siempre y cuando la máquina esté bien y la cinta sea buena, realizan unas grabaciones muy buenas, con un sonido muy peculiar. Esto no quiere decir que sea el mejor sonido, ya os repito, bajo mi punto de vista es un sonido distinto, podrá gustar más o menos, pero yo entiendo que no se puede catalogar como el mejor sonido. Hay muchos formatos analógicos o digitales que puede gustar más o menos. Esto es uno más del mercado. Lo bonito de esto es el romanticismo que tiene. Igual que cuando se coloca un disco, se limpia, se prepara. Esto es un poquito más laborioso porque hay que poner la cinta en unas condiciones, hay que darle su calibración, hay que darle su tensado. Tiene digamos, un ritual distinto. Por lo tanto, yo considero que entre el sonido que genera y el ritual son aparatos muy atractivos. La calidad de estos aparatos, bueno, la calidad, me refiero a las respuestas de frecuencia, dependiendo la calidad del dispositivo y el desgaste, sobre todo de los cabezales. Muy importante los cabezales. Los cabezales es una pieza primordial para que el aparato reproduzca o grabe con una calidad muy buena. De lo contrario, la calidad de la grabación será pésima. ¿Cómo determinamos si un cabezal tiene un desgaste o no? Sobre todo en las grabaciones. La grabación de sonido en una cinta magnética, como se suele decir, es una acción más crítica que la reproducción. Un aparato puede reproducir medianamente bien, pero grabar de una forma pésima. Aquí influye mucho el desgaste de los cabezales. A simple vista es muy complicado de valorar la cantidad de desgaste que tiene, pero eso normalmente se hace en grabaciones. Aquí en el taller se pueden hacer una serie de pruebas electrónicas para verificar exactamente el desgaste que tiene a través de unas respuestas de frecuencia, pero a nivel usuario no se puede. Cuando un cabezal está deteriorado o no está al 100%, lo primero que afecta son a las frecuencias agudas, que son las frecuencias más altas. Un dispositivo que tenga la mecánica y una calibración aceptable, ya no estoy hablando de una calibración de relojero, estoy hablando de una calibración aceptable, y la grabación falta de frecuencia aguda, esto denota que los cabezales tienen un desgaste importante. Cabezales de estos, como os he comentado antes, la mayoría ya no existen. Existen en el mercado de segunda mano, pero aquí corremos un riesgo. Si compramos algo, por ejemplo, en una plataforma eBay, por ejemplo, se lo compramos a una persona, no podemos saber exactamente el grado de desgaste que tiene ese elemento mecánico o electrónico. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con eso. Para realizar una calibración óptima después de la reparación, necesitamos una cinta de calibración o una cinta maestra. Por ejemplo, yo tengo esta. Las cintas de calibración no tienen nada especial, simplemente tienen que reunir dos cualidades. Tener una cinta exclusivamente para este fin. Tiene que ser una cinta de lo mejor que haya en el mercado, a ser posible virgen, de antigua fabricación. Y sobre todo, tiene que estar grabada en un magnetófono que sepamos que tiene un ajuste y un funcionamiento perfecto.
Sobre todo hay que grabarla en un magnetófono de alto rendimiento o de primera calidad, como puede ser, por ejemplo, un Studer. Esta cinta es mía y está grabada en un magnetófono Studer, el 810, con una calibración perfecta. En esta cinta tenemos dos grabaciones de alta calidad. Por ejemplo, tengo Pink Floyd y tengo Triana. Son dos grabaciones que conozco muy bien y sé exactamente el timbre que deben de tener. Otra cosa muy importante, que en ella debe de haber grabaciones con tonos de frecuencia. Yo en este caso tengo frecuencia de 100 hercios, 1 kilohercio, 10 kilohercios y 16 kilohercios. Este tono de frecuencia es muy importante para realizar una calibración de velocidad, de tensado y de respuesta de frecuencia. Son cosas muy importantes a la hora de la calibración de estos aparatos. Si no se tienen estas cintas, tenemos cintas grabadas de cualquier forma, pues la fidelidad de los ajustes no serán precisos y bueno, y aquí en el taller se podrán probar de una forma, irán medio aceptables, pero el aparato tiene que ir aceptable en todas las condiciones, ya sea de reproducción o de grabación. Os voy a mostrar algunos dispositivos que son, digamos, los más usuales en el mercado. A ver, hay muchos, pero bueno, lo que más entra, os muestro realmente lo que más entra en el taller, que es lo más, digamos, lo más clásico. En el ranking primero, aquí tenemos la Studer, la A810. Para mí, esta máquina es la máquina más perfecta que hay en carrete de cinta. También os quiero decir que es la más complicada de reparar, tiene una mecánica súper precisa y una electrónica súper complicada, pero después el sonido y la grabación que ofrece es magistral. Otra máquina que tiene muy buen resultado es la Technics. Esta máquina, sinceramente, a nivel gama media o precio más comedido, esta máquina es muy buena opción. Esta máquina tiene una particularidad, que es el recorrido de cinta. Tiene una estructura mecánica algo distinta, un poquito más compleja de colocar la cinta, pero realmente funciona muy bien. Una máquina muy corriente, muy habitual en las Revox. Este, por ejemplo, el modelo, el PR99. El 99 y el 77 básicamente electrónicamente y mecánicamente son exactamente iguales. La única diferencia es el contador de vueltas, que este lleva uno digital, es un poquito más preciso. El 77 lleva aquí el típico cuentavuelta mecánico. Básicamente son iguales, misma tipología electrónica, mecánica, pero sinceramente a mí este me gusta más. Este está recién restaurado, calibrado y la grabación que realiza es inmejorable. Otro magnetófono que se ve bastante por aquí por el taller es el TEA, el 3340. Muy buen aparato, muy bonito, líneas muy clásicas con las cachas de madera. Semiprofesional, todos estos aparatos son semiprofesionales, menos el Studer, que es profesional. Este aparato
también realiza una grabación y una reproducción bastante buena. Es un poco más simple que, por ejemplo, el Technics. El Revox y el TEAC no son iguales, pero la mecánica es muy parecida, es una mecánica más simple, pero el resultado de este aparato también es formidable. Aquí tenemos ya algo profesional. Tenemos el APR5000 de Sony. Ya estamos hablando de aparatos de otro caché. Estos aparatos normalmente están en estudios de grabación. Son máquinas bastante simples, bastante buenas, pero a día de hoy con unos precios desorbitados. Esta máquina tiene un control numérico más complejo y más exacto. Bueno, ya si nos vamos a algo más básico, por ejemplo, tenemos aquí la Tamber. La Tamber es una buena máquina, muy simple para los que quieren empezar con estas máquinas. Es una máquina bastante aceptable, muy bonita, el frontal todo de aluminio, y a día de hoy tienen un precio más razonable. Os voy a mostrar algunos detalles que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar una máquina o hacerle un chequeo a nivel usuario.